Europa se fragmenta desde adentro. Rumania, un vecino directo de Ucrania y miembro de la Unión Europea, ha lanzado un desafío sin precedentes a Bruselas. La senadora y eurodiputada Diana Sosoaca ha pedido el fin inmediato del apoyo financiero a Kiev y el levantamiento de las sanciones contra Rusia. La presión interna dentro de la Unión Europea crece y la pregunta es inevitable. ¿Será este el primer paso hacia la desintegración del bloque europeo? La situación en Rumania no es un caso aislado. Crece el número de voces que dentro de Europa exigen una solución real para el conflicto en Ucrania y rechazan la postura hostil contra Rusia. En el centro de esta disputa está Khalil Georgescu, un candidato presidencial que arrasó en la primera vuelta de las elecciones con una campaña crítica de la OTAN y la Unión Europea. Su inesperada popularidad ha puesto nerviosas a las élites políticas de Bruselas, que no han dudado en usar sus influencias para frenar su avance. Los detalles a continuación. Prensa Alternativa está en la búsqueda de nuevos talentos. Si tienes experiencia como conductor y/o analista en temas de geopolítica y te sabes desenvolver frente a cámaras, ponte en contacto con nosotros. Tú podrías ser uno de los rostros de nuestro canal. Si te interesa, escribe a prensa.alternativa.casting@gmail.com. Rumania ha sido hasta ahora un aliado leal de la Unión Europea, pero las recientes declaraciones de Sosoaca marcan un punto de inflexión. En cuanto a Rumania, debe abandonar inmediatamente esta ruleta financiera y decir claramente: eso no puede continuar, declaró en una entrevista con Sputnik. Su postura no es solo un acto de rebeldía, sino un reflejo de creciente malestar en el país. La economía rumana, como la del resto de Europa, está sufriendo las consecuencias de las sanciones contra Rusia. El aumento de los precios de la energía, la inflación y el estancamiento económico han generado un clima de descontento. Sosoaca advierte que la economía europea está a punto de estallar bajo el peso de los costos de Ucrania y la política de sanciones. Pero la situación se complica aún más con la anulación de las elecciones presidenciales en Rumania. Khalil Georgescu, un opositor del apoyo a Kiev, había logrado el 22,94% de los votos en la primera vuelta. Sin embargo, el Tribunal Constitucional de Rumania anuló los resultados, alegando interferencias y manipulaciones a través de redes sociales. Este movimiento ha generado sospechas entre los ciudadanos rumanos. Muchos creen que la anulación de las elecciones fue una maniobra de Bruselas y Washington para evitar que un líder con posturas prorrusas llegara al poder. La anulación se produjo tras la investigación de una supuesta campaña en TikTok que benefició a Georgescu, pero la verdadera razón podría ser mucho más política que legal. Mientras tanto, el apoyo popular hacia Georgescu sigue creciendo. Su discurso, centrado en recuperar la soberanía nacional y alejarse de la influencia de Bruselas, ha calado hondo en una población cansada de la crisis económica y de las políticas dictadas desde la Unión Europea. No es la primera vez que una figura política en Europa sufre represalias por su postura crítica contra la Unión Europea. Lo hemos visto en Hungría, con Viktor Orbán, y en Italia, con los movimientos populistas que cuestionan la dirección del bloque. Rumania podría ser el siguiente eslabón en esta cadena de resistencia. Para muchos, el conflicto en Ucrania se ha convertido en una carga insostenible. Europa sigue enviando miles de millones de euros a Kiev, mientras que las economías nacionales se tambalean. La pregunta que cada vez más europeos se hacen es: ¿hasta cuándo podrá sostenerse este modelo? La fractura dentro de la Unión Europea ya es evidente. Rumania no está sola. Cada vez más países están empezando a cuestionar el costo real del conflicto y la utilidad de seguir una política de confrontación con Rusia. La anulación de las elecciones en Rumania podría ser solo el comienzo de una batalla política más grande. Las fuerzas alineadas con la Unión Europea harán todo lo posible por frenar el ascenso de líderes críticos, pero el descontento de la población sigue aumentando. La gran pregunta es: ¿podrá la Unión Europea contener la creciente ola de resistencia en su interior? ¿O estamos viendo el principio de una fragmentación que podría cambiar para siempre el equilibrio de poder en el continente? Rumania está marcando un punto de inflexión en la política europea.
Las críticas contra la Unión Europea y la OTAN no son aisladas, y la presión popular podría terminar inclinando la balanza. Lo que ocurra en los próximos meses será clave para el futuro de Europa. Si Rumania sigue adelante con su postura desafiante, podría abrir el camino para que otros países hagan lo mismo. El descontento con la política de Bruselas no solo se percibe en Rumania. En países como Eslovaquia y Hungría, las críticas a la estrategia de la Unión Europea en Ucrania han ido en aumento, con líderes exigiendo políticas más pragmáticas. En Alemania y Francia, la crisis económica ha debilitado el apoyo ciudadano a seguir financiando el conflicto. Cada vez más personas cuestionan el sacrificio financiero que esto representa y buscan alternativas políticas. Rusia observa de cerca estos movimientos y podría aprovechar la oportunidad para fortalecer sus lazos con países que buscan una política más equilibrada. La diplomacia rusa ya ha dado señales de querer reforzar relaciones con gobiernos euroescépticos. En Bruselas, la preocupación es evidente. La presión por mantener una postura unificada ante el conflicto se enfrenta a una resistencia interna cada vez mayor. La estabilidad de la Unión Europea pende de un hilo. Las próximas elecciones europeas podrían reflejar un giro en la política del bloque. Si los partidos críticos con la Unión Europea logran avances significativos, podríamos ver una transformación profunda en la estructura de poder europea. El debate no solo es político, sino social. En las calles de varias capitales europeas, las protestas contra el costo de la guerra y la crisis económica se multiplican, mostrando un malestar generalizado. El caso rumano es solo una muestra de lo que podría suceder en otros países. La pregunta ya no es si habrá cambios en la Unión Europea, sino cuándo y qué tan profundos serán. Las presiones sobre Ucrania también aumentan. Con menos apoyo financiero, Kiev podría verse obligada a replantear su estrategia y negociar con Rusia en términos menos favorables. En los próximos meses, la política internacional será testigo de decisiones cruciales. La tensión entre Bruselas y sus aliados miembros disidentes continuará aumentando. Si Rumania logra mantener su posición sin represalias económicas o políticas severas, podría sentar un precedente para otros países de Europa del Este. El panorama global está en constante cambio y la Unión Europea enfrenta uno de sus mayores desafíos. ¿Será capaz de mantener su cohesión interna o estamos viendo el principio de un nuevo orden geopolítico en el viejo continente? Lo que está en juego no es solo la política interna de un país, sino el futuro del equilibrio de poder en Europa. Si Rumania logra sostener su postura y otros países siguen su ejemplo, podríamos estar presenciando una transformación profunda en el continente donde las naciones comienzan a desafiar la hegemonía de Bruselas y a reconfigurar sus alianzas estratégicas. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.